And that's why it shatters my heart to tell you that on July 4th, Ronnie was found dead, a victim of suicide. Y hoy vamos a hablar de las etapas de duelo por muerte. Básicamente vamos a ver cómo se van pareciendo a cualquier tipo de pérdida. Nada más aquí sí vamos a enfocar las etapas de duelo como tal en la muerte. Y una persona se puede quedar atorada en una, en dos o en tres etapas al mismo tiempo, o podemos estar variando de una a otra etapa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que entonces puedo estar yo en el enojo, en la ira, y de repente voy a cambiar toda mi actitud y mi conducta para el punto de dolor, ¿no? Y de repente voy a cambiar mi conducta y voy a decir, bueno, no, ya lo acepté, ¿no? Y entonces se va cambiando, aunque si me regreso mucho a una etapa, entonces quiere decir que no hay aceptación, ¿no? Solamente lo asimilé. Yo manejo 6 etapas del duelo. En algunos lugares, ustedes, por ejemplo, lo buscan, van a encontrar 5 etapas del duelo, 4, hasta 8 etapas del duelo, y las van a encontrar con diferentes nombres. Aquí, como nosotros vamos a trabajar, va a ser primero la negación, vamos a trabajar después la ira, después vamos a trabajar el dolor, la angustia, la culpa, la negociación y la aceptación, son 7. Entonces, esas 7 etapas son de las que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar, como les decía, con la primera parte. La negación es sumamente importante porque es la primera fase en la que nosotros es como nuestro amortiguador y es necesariamente vital para nuestro cuerpo, ¿no? Para nuestro cuerpo, porque entonces nuestro cuerpo se va a sentir útil, ¿no? Va a soportar el siguiente proceso, el siguiente paso. La negación obviamente es el no aceptar o el decir no está pasando, o es un sueño, o simplemente estar en no, y entonces todo lo niego y no creo, no, pero apenas lo acababa de ver, estaba bien, hablé con él ayer, tuve contacto con él, o sea, no existe algo que mi cabeza diga, bueno, pues está bien, ¿no? Ya, pues no, yo lo niego. Esto puede durar aproximadamente desde que nos dan la noticia hasta una semana o 2 semanas. Es como lo más sano de la negación, es como ese colchoncito, ese amortiguador que voy a tener. Incluso podemos estar frente a la persona que ya falleció, pero no lo creemos, ¿no? Yo me acuerdo que la última vez que fui a un funeral era un niño de 12 años y entonces sus papás le decían al niño, levántate, ya nos vamos a la casa, ¿no? Despierta, estás dormido, por este punto de negación, ¿no? Entonces es muy, muy normal que se sientan que no está pasando y no ven a la persona como tal muerta, ¿no? Sienten que todavía incluso se mueve o que tiene respiración, o sea, ese tipo de ideas las llegan, o ese tipo de sentimientos los llegan a sentir en ese momento porque es parte de la negación. Entonces, este proceso de la negación es muy sano, ¿no? Es muy sano y nosotros como personas tenemos que vivirlo, más bien lo vamos a vivir, ni tan siquiera nos preguntan, oye, ¿quieres negarlo? No, o sea, lo vamos a vivir. Y cuando uno está más atrás, que ya a lo mejor, cuando no es el dolor tan cercano, uno lo asimila un poquito más rápido, ¿no? Pero no quiere decir que no tengamos ese mismo proceso. Sí tenemos ese mismo proceso, pero lo asimilamos un poquito más rápido. Entonces, es importante para nosotros saber, porque entonces así no queremos hacer entender a la otra persona que no está pasando, ¿no? O sea, dejamos que viva su negación y ya, ¿no? Entonces, lo que les decía yo en la primera sesión, vamos a darle su espacio a la persona que está en su proceso de pérdida, y lo más sano es no acercarnos, no hablar con esa persona, no decirle nada. Lo podemos hacer, pero esa persona, créanme que ni tan siquiera se va a acordar, por lo mismo de que está en un punto de negación, y esa negación es un mecanismo de defensa, ¿no? Es como para que no me lastime, para que no me duela, entonces me pongo en negación. La negación va a hacer que yo prolongue o que yo aplace, obviamente, el dolor, ¿no? Y la realidad.
llega un punto en el que algo pasa y choca con la realidad de esta negación, que es cuando se empieza ya a romper esa primera etapa de la negación. Cuando en un punto pasa, algo pasa, ¿no? Algo pasa que ya choca con tu fantasía, choca con la realidad, y entonces empiezas a concientizar que sí pasó, ¿no? Hay veces que, como les decía, puede tardar hasta 2 semanas, que es ya como el límite. Después de eso, pues ya tendríamos que ver qué pasa con una persona que no lo acepta. Yo les comentaba, hay gente que, bueno, deja todo estático y entonces niega que su hijo o que su familiar esté muerto, ¿no? Entonces está siempre en la negación. Entonces ahí ya es cuando se puede detonar algún trastorno. En la negación, como les decía, es algo útil para el organismo y vamos a dejar que se mantenga el tiempo que se tenga que mantener, ¿ok? Alguien se encuentra en ese proceso por alguna situación. De hecho, cuando cayó aquí la pandemia, que fue, yo me acuerdo que casi tiene un año, fue en marzo o a finales de febrero, pues nadie lo creía, ¿no? Nadie lo creía y había como mucha duda de que sí está pasando, no está pasando, es real, no es real. O sea, era parte, ¿no? Y hay gente que decía, ay, ¿cómo no van a creer eso? Eso es una tontería. Bueno, sí, pero no sabían que a lo mejor estaban en su proceso de negación, de que se rompió una forma de vida, una estructura de vivir, ¿no? De hacer cosas, una dinámica. Entonces quizá esas personas estaban en su proceso de negación, ¿no? A lo mejor no es que no creyeran, solo estaban en su proceso de negación. Hay gente que todavía dice, no puedo creer que siga pasando esto, ¿no? Entonces siguen en su proceso de negación. Entonces es normal, ¿no? Es normal que sigan en ese proceso de negación, ¿ok? Ok, entonces, la segunda etapa. Me encanta esa respuesta. No, creo que ya pasó. Ok. Hay que revisar el por qué mencionamos creo, ¿no? Ok, entonces la segunda etapa es la ira o el enojo. Esta ira y este enojo se va a presentar porque existe ¿cómo puedo decir? Una ansiedad, una desesperación por saber que ya no puedo hacer nada, ¿no? Por saber que ya no puedo hacer nada. Esta ira se va a manejar en diferentes tiempos, en diferentes etapas. Y de muchas formas, ¿no? O sea, primero me voy a enojar conmigo misma por decir, porque a veces pensamos que si nosotros hubiéramos hecho algo diferente, todo sería diferente. O a veces pensamos que si esa persona no hubiera hecho algún acto, no hubiera salido, no hubiera, no sé, comido algo, no hubiera pasado nada.